Bueno amigos, mirar, voy a aprovechar hoy en las redes, en Instagram, vi una foto de un grupo que se llama Only Sporting, que suelen sacar efemérides de fechas de cumpleaños de futbolistas del Sporting, de momentos importantes del Sporting. La verdad que está muy bien porque nos refresca mucho la memoria, nos hace viajar en el tiempo y nos hace sentir muy bien a los que, por ejemplo, somos sportinguistas de cuna, ¿no? Son cosas muy, muy bonitas y que, vuelvo a repetir, que no hay que dejar morir y, por ejemplo, esta página, pues, genera que todo eso no se muera y que siga vivo en nosotros. Eso no quiere decir que estemos continuamente pensando que todo lo anterior fue mucho mejor que lo que estamos viviendo o lo que queda por vivir, porque los contextos son hay que tenerlos muy en cuenta y hay que vivirlos como se debe. Bueno, hoy salía o vi unas fotos muy bonitas de casas. Casas fue, diríamos que uno de los primeros, por lo menos que yo recuerde, secretarios técnicos de club, como lo entendemos a día de hoy, lo que es un secretario técnico, una figura que, que es la que construye una plantilla, la persona que construye una plantilla, ¿no? La persona que construye una plantilla que la deja en manos de un entrenador y luego el entrenador de esa plantilla tiene que elaborar un equipo, tiene que hacer un equipo, tiene que hacer funcionar esa plantilla pues con unos automatismos, con unos mecanismos, con unas maneras de pensar, con unas maneras de sentir, pues aunadas para conseguir una fuerza que les lleve a poder ganar partidos, a ser protagonistas dentro de la competición, a todo esto, ¿verdad? Por eso, por un lado está la creación de una plantilla y por otro lado está el modelaje de un equipo, donde, vuelvo a repetir, vemos el modelo de juego, un sistema de juego que permite que todos esos jugadores que conforman una plantilla pues realmente puedan ofrecer el nivel que en un principio se pensaba que tenían esos jugadores. Bien, hace años, por ejemplo, cuando la época de Casas, los clubs funcionaban con muy poca gente. Por ejemplo, de aquella, pues el Sporting podía tener a Casas como secretario técnico, que era como una especie de directivo, que era el que se encargaba de fichar, ¿de acuerdo? Yo me imagino que de aquella, por ejemplo, viejo Feliu le decía, mira, tenemos tantos cuartos, y Casas, pues ya sabiendo los cuartos que tenía, pues sabía a qué mercado podía ir, a qué tipo de restaurante podía ir, ¿verdad? Por eso, pues no es de extrañar que me imagino que de aquella un Sporting de Gijón pues no tendría muchos cuartos y Casas, pues donde miraba era en tercera división. De hecho, traía muchos jugadores de tercera división. Casas de aquella, como a día de hoy, pues hay otros secretarios técnicos que seguramente que tienen esta cualidad, era capaz de ver donde los demás pues no veían. Porque claro, de aquella había muchos torneos en verano donde se firmaba jugadores, un Carranza, el torneo que había en Coruña, el Colombino en Huelva. En esos torneos se firmaban muchos jugadores. ¿Por qué se firmaban jugadores en esos torneos? Porque venían los equipos suramericanos. Entonces venían equipos suramericanos y venían como a exhibir su producto, ¿no? Para poder venderlo. Porque yo no sé si los que sois de mi edad recordáis, pero en aquellos torneos televisaban los partidos en verano y había unas tanganas tremendas porque los equipos parecía que se estaban jugando realmente la liga. O sea, pero una liga mundial, porque podía haber un equipo suramericano, podía haber otro centroeuropeo, podía haber dos españoles y parecía que se estaban jugando la vida. De hecho, había muchos partidos que ni terminaban, porque terminaban en auténticas tanganas. Era un fútbol muy competitivo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues los mejores equipos, pues evidentemente, si te venía un Boca Juniors, pues intentaban firmar al mejor de Boca Juniors, pero ahí sobre la marcha. ¿Qué ocurre? Bueno, pues para un Sporting de Gijón, por ejemplo, si no había mucho dinero, pues era más complicado, a pesar
de que, por ejemplo, pues Ferrero viene de una manera, pues, que a lo mejor tiene que ver con esto que os estoy contando, no lo sé. Pero hay otros jugadores que la mayoría, el grueso de la plantilla, de las plantillas que montaba Casas, venían de tercera división, de equipos como el Sagunto, donde vino Antonio Maceda, de Torrelavega, como vino Tocornal, de la Balompédica linense, como vino Mesa. Bueno, pues venían jugadores de tercera división. ¿Qué ocurre? ¿Qué se daba de aquella? Porque estaba el secretario técnico y luego en el primer equipo, pues a lo mejor había un entrenador y yo no sé si tenía ayudante de aquella, pero tú veías las fotos de la plantilla del Real Madrid incluso y veías a Del Bosque, que era el entrenador, por poneros un ejemplo, y veías otros 2 o 3 de chándal diferente a los jugadores, con lo cual el cuerpo técnico eran 2 o 3 personas. A día de hoy los cuerpos técnicos son de 10, de 12. Para poner en acuerdo a tantas personas es muy complicado. Bueno, pues de aquella a lo mejor era más fácil que los acuerdos entre un secretario técnico y el cuerpo técnico que luego iba a manejar a esos jugadores, claro, eran menos personas y a lo mejor era más fácil ponerse de acuerdo. No lo sé. Yo lo que sí tengo claro es que el éxito de Casas, de aquella, no se hubiera dado nunca si luego una vez que Casas trae los jugadores, los deja en manos de un entrenador que es capaz de terminar de formar a esos jugadores que son apuestas que trae Casas, o de dar valor porque ya venían formados, pero ese entrenador era capaz de colocar a ese jugador en el mejor contexto colectivo posible para que brillara ese futbolista, para que brillara. Y esto yo creo que fue lo que ocurrió en aquel Sporting. El binomio Casas, con Carriega, con Vicente Miera, con don Vicente Miera, con Manuel Díaz Novoa, os estoy hablando de entrenadores que fueron importantísimos en una horquilla de años del Sporting de Gijón, donde el éxito, bueno, fue tremendo, porque hablamos del momento donde el Sporting deja la segunda división, se mete en primera división, que en ese momento se rompió con un vestuario que ya había de jugadores bastante mayores, y llegan las apuestas, porque hasta Kini era una apuesta en un principio, hasta Kini era una apuesta que venía del Ensidesa. Bueno, pues ese binomio que había entre secretario técnico y entrenador, Casas, Vicente Miera, por poneros un ejemplo, ¿vale? Fue vital. Y eso a día de hoy sigue siendo la clave del éxito en los clubs. Porque ¿de qué sirve que una secretaría técnica, quien busca al futbolista para componer una plantilla, sepa ver donde los demás no ven? ¿De qué sirve que esa persona tenga un ojo tremendo para además crear plantillas pensando como entrenador, donde ya está creando él como familias que en la interactuación que van a tener dentro de la competición puedan multiplicar sus posibilidades? ¿De qué sirve que ese hombre sea un visionario de cómo se van a interrelacionar esos jugadores, se los deja al entrenador y luego el entrenador pues no tiene el mismo objetivo personal con esos jugadores que el que los trajo? No ve las cosas de igual manera, no está dispuesto. Ahí ya tenemos el problema. Por eso muchas veces hay gente que quiere ir hacia atrás. Yo digo que no se puede ir hacia atrás, porque ahora tener tanta gente trabajando en los clubs yo creo que es algo muy bueno. Pero sí es verdad que cuando había momentos que no había secretario técnico, no había un Casas, ¿vale? Y el entrenador era el que firmaba, con lo cual era el que traía al jugador, con el cual era el que armaba la plantilla junto al presidente que le decía cuánto dinero había. Y ese mismo entrenador no le quedaba más remedio que evidentemente darle valor a todo lo que él mismo había traído. Pues de repente como que las cosas también funcionaban siendo menos, ¿vale? Entonces, ¿dónde quiero llegar? De nada sirve hacer un trabajo muy bueno en secretaría técnica, en captación, si la interactuación que tiene que haber
entre ese cuerpo técnico de captación, de secretaría técnica, y el cuerpo técnico que luego va a manejar esos jugadores, no está muy cohesionado. No ven el fútbol de igual manera. La filosofía que tienen no es la misma. Porque si resulta que yo estoy trayendo jugadores que todavía les falta un toque de formación, o jugadores que han perdido valor por lo que sea, porque están ya en una edad más alta, porque han tenido un periodo de una lesión y que hay que recuperarlos. Si yo no tengo un entrenador que tiene herramientas para conseguir que el jugador que ya tiene edad pueda renovarse, y esto se puede conseguir. Si yo no tengo un entrenador que tenga herramientas para que ese jugador que ha perdido su mejor nivel porque ha tenido una lesión y lo que hay que hacer es simplemente cambiarle el chip, simplemente recuperarle su autoestima, simplemente encontrar el camino para que ese futbolista vuelva a ser el que fue porque no fue casualidad, y se puede conseguir. Si yo no tengo un entrenador que esté dispuesto y que tenga herramientas para conseguir, vuelvo a repetir, terminar de formar o dar valor al jugador, no hay manera. No hay manera. Por eso es tan importante que en un club donde estas dos patas, que son fundamentales, quien crea la plantilla y quien luego le da valor a esa plantilla a través de crear sinergias entre los jugadores que les permitan ser muy competitivos luego en el terreno de juego, no hay manera. De esto quería hablaros, amigos. ¿Cuál es lo más importante? ¿El entrenador o el secretario técnico? ¿El cuerpo técnico que trabaja en el campo o el que trabaja en los despachos? Los dos. Pero los dos tienen que estar tan unidos como un portero tiene que estar unido con sus centrales. O como los centrales tienen que estar unidos con el portero. Cada vez que los centrales juegan un poquito más lejos del portero, el portero tiene que saber cómo manejar el espacio que está entre su persona y los centrales, pero tiene que saber cómo van a responder los centrales. Tienen que ser como tres cerebros conectados, como tres emociones conectadas, como tres maneras de percibir y luego de hacer el fútbol de la misma manera, ¿verdad? Bueno, pues la gente que trabaja en la Secretaría Técnica y la gente que trabaja luego en el campo tienen que ser como hermanos. Esto es vital. Un abrazo.